Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy hemos convocado a una voz especializada, a un experto en materia meteorológica, en materia de tormentas tropicales, de agua, para analizar la situación del fenómeno en Acapulco y en las costas de Guerrero, esta terrible tormenta, huracán grado 5 Otis, que como todos ustedes saben, pues ha causado estos enormes daños desde la semana pasada. Le quiero dar la bienvenida al doctor Michel Rosengaus. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Déjenme decirles algunos datos del doctor para que conozca usted su enorme trayectoria. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ingeniería hidráulica, también por la UNAM, tiene un doctorado en ciencias de hidrodinámica e ingeniería costera por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y bueno, tiene una larga trayectoria como investigador, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional del 2002 al 9, es representante permanente de México en la Organización Meteorológica Mundial. Así es que bueno, bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros, nos da un enorme gusto que nos acompañe y que nos ayude a entender, porque bueno, el debate allá afuera ha estado terrible. Señor Quintana, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido, doctor. Señor Piz, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. El debate de si se sabía y de si no se sabía y de si hubo llamados de prevención o no los hubo, o este tema muy técnico especializado que señala que en muy pocas horas esta tormenta, que a lo mejor estaba identificada ahí desde horas antes, elevó sus grados de forma muy acelerada. Pero bueno, empecemos por el principio. Otis se detecta pues como 4 o 5 días antes, ¿no? Sí, como una sospecha de que se podría formar como un ciclón tropical, se detecta del orden de 4 o 5 días antes, pero digamos el seguimiento ya detallado por parte del Centro Nacional de Huracanes empieza cuando se declara como ciclón tropical, ¿no? Que normalmente empieza cuando es depresión tropical, luego si se sigue intensificando cambia a tormenta tropical y si sigue intensificando cambia a huracán, que tiene 5 categorías. 5 grados. Y eso sucede, o sea, ya es categoría 1 el domingo, por ejemplo. La verdad es que la expectativa que se tenía en las primeras horas, digamos, después de que empezó el seguimiento empezó del orden de 62 horas antes, solamente un poco menos de 3 días. Digamos, ya el seguimiento como un ciclón tropical formal que tenía boletines regulares cada 6 horas, etcétera, etcétera. Eso empezaría desde el sábado, digamos, anterior. El meteoro golpea el martes en la noche, ¿no es cierto? El miércoles, apenas empezando el miércoles. Sí, ¿no? Las primeras horas del miércoles. O sea que ya había seguimiento puntual desde el sábado. Digamos, domingo, desde el domingo, digamos. sí. Correcto. Entonces, la expectativa en ese momento era que iba a entrar como el pronóstico que se tenía es que iba a entrar como una depresión tropical. Obviamente una depresión tropical muestra sus peligros, pero son relativamente modestos comparados a un huracán de cualquier nivel, pero ciertamente de un huracán categoría 5. Sin embargo, creo que 22 horas antes del momento de incidencia, y estos datos que estoy dando ya no son con respecto a lo que estaba pronosticado, sino contra el momento de incidencia real. Ajá. Al final se porque ya sabemos a qué hora golpeó y a qué hora entró. Claro. Entonces, ahí empezó la evidencia, digamos, de que se estaba intensificando rápidamente. Algunos meteorólogos usamos la cuestión esta de intensificación explosiva, ¿no? Está definido, tiene una definición de 30 nudos en menos de 24 horas, ya sería una intensificación rápida. En este caso fue extremadamente rápida. Inmediatamente después de detectar que se estaba intensificando, cambió de categoría 1 a 2, a 3, a 4, a 5. Prácticamente no daba tiempo de que se dieran los boletines cada 6 horas para que cambiara de categoría. De grado. De hecho, se empezaron a emitir boletines cada 3 horas porque había cambios fuertes muy rápido. Y algunos de los boletines tuvieron, modificaciones
boletines adicionales modificados. Porque una estaba hora cambiando después, muy rápido. Exacto. Hay un momento en el que se emite un boletín como categoría 2 e inmediatamente después, una hora después, el Centro Nacional de Huracanes menciona que categoría 3, ¿no? Y así siguió aumentando. La verdad es que el número de horas disponible sabiendo que era un categoría 5 es muy corto. ¿Qué, 6? En realidad, pero, ¿6 horas? Algo así, como 6 horas, una cosa de ese tipo. De hecho, ahorita podemos ver los gráficos, los números con todo detalle. Pero, digamos, sí, o sea, no es un cambio instantáneo. Hay un proceso gradual. Exacto. Si no pasa de 1 a 5 en automático, claro, sino que va subiendo de categoría. Y eso pasa en un lapso, corríjame, de unas 24, de unas 20 horas más o menos. Digamos, de que cambia de tormenta tropical a que incide en tierra como huracán 5, probablemente un poco menos de 24 horas. De 24 horas. Pero esto es una intensificación muy rápida. Los huracanes normalmente cambian quizá una categoría cada 24 horas, no 5 categorías en 24 horas. Ahorita le vamos a preguntar, porque también surge toda esta especulación, si esto es producto del cambio climático y de si vamos a tener cada vez más tormentas que tengan este comportamiento, lo cual va a ser muy difícil, pues la prevención, ¿no? Porque, pues a ver, prepárate y no sabemos de qué tamaño va a ser. Señor Quintana. Quizás sería útil ver algunos de los gráficos que el doctor tiene para entender bien esto que nos está explicando de la trayectoria. Digamos, ya con los números así en detalle, el primero, exacto. Vamos a verlo y a compartirlo. Este es el primero de los que... Entonces, digamos, el boletín número 1, el momento en el que ya se detecta como ciclón tropical, ocurrió 64 horas con 35 minutos antes de la incidencia. Y en ese momento, como podemos ver aquí, todavía ni siquiera estaba pronosticado como que iba a incidir en tierra, sino simplemente se iba a mantener débil y se iba a disipar en el mar, no lejos de la costa mexicana, pero en el mar. Unas cuantas horas después, digamos en el boletín 3, casi digamos 12 horas después, con 52 horas 35 minutos de antelación a la entrada, ya se tiene claramente una trayectoria que entra por Acapulco. Digamos, la parte esa que también se discutió que si iba a entrar por Acapulco o no, eso se definió desde mucho tiempo antes. ¿Cuántas horas antes? 52 horas con 35 minutos. O sea, son más de 2 días. Sí. 2 días antes ya se sabía que entraba por Acapulco, entre correcto. Tecpan y Acapulco, ¿no? Era la proyección, más o menos. Sí, hubo momentos en que la trayectoria, porque los modelos van haciendo cálculos y hay pequeñas variaciones, entonces siempre se mantuvo muy cerca de Acapulco, pero en algunos momentos de estas 52 horas, en algunos pronósticos, marcó el punto de entrada exacto como ligeramente a la izquierda de Acapulco, digamos, viendo como si fuéramos el ciclón avanzando hacia tierra, a la izquierda de Acapulco. Correcto. Pero cantidades muy pequeñas. Ahora, lo que hay que entender aquí ¿Esto qué categoría es 50 horas antes? El ciclón tropical es tormenta tropical. El huracán. Okay. Es tormenta tropical y está pronosticado como tormenta tropical. Ahí está ya en pantalla. Entonces, si cambiamos a la que sigue. Exacto. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí es tormenta tropical y pronosticado que entre como tormenta tropical, y estos son 52 horas antes. Y ahí nos vamos al boletín 8, dice ahí. En el boletín 8, boletín 8 se mantuvo, digamos, ese pronóstico esperando que fuera tormenta tropical se mantuvo de 52 horas antes a 22 horas antes. Ajá. Y en ese momento ya aparece el pronóstico, todavía era depresión tropical, de tormenta tropical, pero el pronóstico ya es que que entre a tierra como un huracán 1. Entonces, por supuesto, se ha discutido mucho qué tan rápido cambió la intensidad real del huracán en el momento, pero en realidad nuestras decisiones no deben estar basadas en cuál es la intensidad del huracán en ese momento del boletín, sino en cuál está pronosticada en el momento de entrada a tierra. Y ya estaba pronosticado como categoría 1. Y después, muy rápidamente, 12 horas 35 minutos antes de la incidencia, tenemos que es pronosticado como categoría 2,
pero una hora después hay un adendo, digamos, a ese boletín que ya nos marca que la intensidad de entrada sería categoría 3. Déjeme subrayar Y eso es esto. 11 horas 35 minutos Muy antes de la entrada. Qué bueno que lo dice usted. 11 horas 35 minutos antes se sabía que era categoría 3, que ya estamos hablando de un huracán con vientos de... digamos, estables de 175 kilómetros por hora, digamos, redondeándolo. con ráfagas que superan los 200. Sí, típicamente podemos pensar que las ráfagas siempre van a ser del orden de 1.3 veces la intensidad, el viento sostenido. Digamos, Correcto. 30% adicional sería aproximadamente la ráfaga que... O sea, ya estamos hablando aquí de un huracán poderoso. Muy destructivo. Digamos, la gente tiene la idea de que el H3 es ligeramente más destructivo que el H2. Esto es un poco como los sismos. No es ligeramente, es mucho más destructivo. Y esto tiene que ver con el hecho de que los vientos producen daños en relación al cuadrado de la velocidad del viento. De hecho, digamos, de alguna manera con el cubo de la velocidad del viento. Y esto quiere decir que si se duplica el viento, no se duplican los daños, sino cuando menos se cuadriplican, pero quizá se octuplican, ¿no? Entonces, es mucho más destructivo una categoría arriba que no es ligeramente más destructivo, es mucho más destructivo. Esto sucede, volvemos al gráfico, por favor. Este es el H3 que está a las 11 horas con 35 minutos antes del impacto, antes de la incidencia. Exacto. Y luego hacia adelante. Y luego 9 horas 35 minutos antes de la incidencia, ya aparece como H4. Por supuesto, ya es un huracán en ese momento, pero es un huracán menos intenso que H4. O sea, estaba pronosticada la intensificación. Los modelos que tenemos en este momento son muy buenos para la trayectoria, pero no son tan buenos para la intensificación. Correcto. Hay dudas mucho mayores en la parte de la intensificación o el decrecimiento de intensidad que en la trayectoria. Las trayectorias han estado funcionando muy bien, las intensidades no tan bien. Pero de todas maneras, los modelos, este es el pronóstico oficial, que es, digamos, una combinación subjetiva por parte de los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes, de cerca de 17 modelos diferentes que se están corriendo todo el tiempo. Entonces, ya lo teníamos, la perspectiva 9 horas 35 minutos antes, todavía con luz de sol, eso es importante, como H4. Y eventualmente, cuando entra a tierra, entra como H5, se sabe o se pronostica que va a ser H5 6 horas 35 minutos antes de la incidencia. O sea, si esto pega como a las 12:30 de la noche. Sí. Estamos hablando de que a las 6 de la tarde ya sabíamos que era 5. Y ahí el problema es que ya está oscureciendo y Ya no hay que la luz, reacción de la población con horas, digamos, sin luz de día es mucho más lenta. Claro. La gente tiende a quedarse en su casa, aunque le avisen que viene un huracán muy intenso, etcétera, ya no considera que hay tiempo. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que se desperdiciaron muchas horas de luz de día. Ahora, no son tantas horas en relación a, digamos, los pronósticos se hacen a 5 días al futuro. Entonces, comparado con 5 días, el tiempo que se perdió no es mucho, pero aquí lo que importa es cuánto tiempo teníamos disponible, y teníamos cuando menos el doble del tiempo que se avisó con anterioridad. Claro. Quizá desperdiciamos hasta 2/3 del tiempo disponible, ¿no? Luego, ya es el momento de entrada, prácticamente 35 minutos antes de la incidencia. Además, ahí ya los vientos sobre Acapulco eran destructivos. Brutal. Ya no había nada que hacer ahí, definitivamente. Sí, no se puede refugiarse solamente. Bueno, refugiarse en el sitio en el que uno está, porque ya no se puede caminar de la casa ya sale uno volando, ¿no? De hecho, se considera que un ser humano ya no puede caminar en contra de vientos de 100 kilómetros por hora. La recomendación es que todos los procedimientos de protección se terminen antes de que lleguen los vientos de tormenta tropical, que son 65 kilómetros por hora. O sea, entonces 100 ya uno sale con riesgo de la vida, pero aquí estamos hablando de 265 kilómetros por hora. Sí, esto es equivalente al viento que recibiría en la cara un piloto Fórmula 1, ¿no? Brutal. Ciertamente no podría estar parado arriba de su coche. No, claro, pero hay que decir que aquí, cuando usted dice riesgo de vida, es importante señalar que ya con vientos de esa velocidad, pues vuelan cosas, ¿no? Vuelan objetos, postes, láminas, vehículos coches, se voltean, claro. Definitivamente, ¿no? Por ahí se decía antes que el Volkswagen, que tenía una muy mala
no era muy aerodinámico, de ladito se volteaba con 90 kilómetros por hora, ¿no? Los camiones y eso se voltean todavía antes que eso, ¿no? Y en la calle, lo que podemos pensar ahorita, digamos, con 265 kilómetros por hora, era que había muchísimos objetos peligrosos volando como proyectiles en la calle. De hecho, muchos de los cristales rotos, por supuesto, los vientos en sí ejercen una fuerza muy fuerte sobre los vidrios, pero también hay un montón de proyectiles que están volando y cada uno de ellos que pega en un vidrio, que no es un vidrio especial, pues se rompe inmediatamente. Esto hace que las condiciones dentro de las construcciones sean muy peligrosas, ¿no? Cuando en el momento mismo en que se rompe el primer vidrio o la primera puerta, la presión dentro del cuarto aumenta muy abruptamente, ¿no? Muy abruptamente, al punto que, por ejemplo, las demás puertas o los demás vidrios de ese mismo cuarto se pueden reventar típicamente en la dirección hacia afuera, ¿no? No hacia adentro del cuarto. Conocemos historias, al Financiero han llegado testimonios de gente que decidió quedarse en su departamento, que no tenía un cuarto de baño, que rompe la cancelería, los cristales, el viento, y perfora el muro de atrás. Claro. Y se lo lleva todo, incluso las personas, por supuesto. Digamos, y además es muy inesperado en el sentido en que es totalmente así, de no tener viento en el interior, porque no se ha roto el cristal, a tener 265. Es un golpe brutal, ¿no? Ocurre en un segundo, en medio segundo, en un cuarto de segundo, ¿no? Entonces es una cosa que no se puede uno oponer a eso, ¿no? Sí, no hay resistencia eso, ¿no? humana, claro. Tiene dos gráficos más, me parece, ¿no? Otra pregunta que se hace es, por ejemplo, hay un pronóstico probabilístico de la velocidad del viento. Correcto. Y entonces la pregunta es, ¿a qué horas, por ejemplo, se pronosticó con más de 50% de probabilidad que los vientos ya serían de categoría huracán? Ajá. Y entonces ahí lo vemos, cuando la zona anaranjada son los vientos de categoría huracán. Más poderosos. Toda la gráfica es de vientos categoría huracán, pero el naranja ya es más de 50%. Ya es más probable que haya vientos de huracán a que no haya vientos de huracán. Correcto. Y eso ocurrió ahí a 12 horas con 35 minutos antes de la incidencia. O sea, la probabilidad de que fueran a ocurrir vientos de huracán de más de 120 ya era muy alta por hora era más probable que no. Y entonces, digamos, 6 horas después, 6 horas 35 minutos antes de la incidencia, había certeza de que, digamos, la mancha más oscura en el centro tiene 90 a 100% de probabilidad, no puede tener más de 100% de probabilidad, ¿no? Entonces era prácticamente era seguro que iba a tener vientos de más de 120 kilómetros por hora. Pero al mismo tiempo que tenemos eso, sabemos que los vientos máximos no eran de 120, eran mucho mayores, 265. Desgraciadamente no tenemos muchas mediciones locales. La verdad es que México no mide muy bien las velocidades de viento, y en ese sentido, pues habrá que hacer un estudio para ver si quedó registro de esos vientos de 265, pero el estimado en base a la experiencia de meteorólogos especializados del Centro Nacional de Huracanes y del Servicio Meteorológico Nacional es que los vientos sostenidos en el momento de la entrada eran 265 kilómetros por hora. Luego, algunas personas discuten que estaba pronosticado que entrara un poquito a la izquierda, ¿no? A pie de la cuesta. Y entonces, pie de la cuesta y quizá más al norte. Quizá hasta la siguiente ciudad, ¿no? Coyuca. Pero lo que hay que entender es, no es un fenómeno puntual. Es un fenómeno, por supuesto, mientras más nos vayamos alejando del centro de giro, más van bajando la velocidad de vientos. Pero el punto más peligroso del ciclón tropical no es el centro de giro. El punto más peligroso es el borde derecho del ojo. Ajá. Y entonces el borde derecho del ojo estuvo muy cerca de la parte oeste de Acapulco. El Princess. No, perdón, de la parte este de Acapulco. De hecho, las velocidades de viento puedo garantizar que fueron más altas, digamos, en pie de la cuesta. Arriba de 300, dice usted. Bueno, eso es el número que estamos utilizando como ráfaga, ¿no? Típicamente las velocidades sostenidas son aquellas que se mantienen, digamos, durante un minuto. Las ráfagas se mantienen durante el orden de 1 o 2 segundos. Por supuesto, hay daños que se producen por ráfaga y hay daños que se producen por vientos sostenidos.
pero típicamente, digamos, uno está asociado con el otro, uno es como 30% más alto que el otro. Déjeme aquí, ahora retomamos, Enrique, pero ¿quién tiene acceso a esta información, doctor? Porque uno diría, bueno, es que pues el doctor sabe eso porque es un experto y tiene esa información, pero quiero suponer, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, la página es pública, todo el mundo tiene acceso. Pero quiero saber, es decir... Pero por supuesto, el Servicio Meteorológico Nacional está monitoreando todo esto. De hecho, una cosa un poco desconocida es que el Servicio Meteorológico Nacional pertenece, o el México pertenece a la Organización Meteorológica Mundial. Y en ese sentido, los pronósticos oficiales cuando el huracán está en aguas internacionales es de la Organización Meteorológica Mundial. Como no lo puede hacer directamente porque sus oficinas están ahí en Ginebra, en un lugar que no es muy accesible, y además no hay ciclones tropicales. Le encarga a 6 o 7 centros en el mundo que hagan los pronósticos locales. Uno es Miami. Exacto. Y entonces decimos que el pronóstico viene del Centro de Huracanes de Miami. Y a veces decimos, pero ese es de Estados Unidos. Nosotros tenemos el Servicio Meteorológico en México. Bueno, pero el de Miami tiene otro nombre que nadie usa y entonces no vale la pena ni mencionarlo, pero ese es su nombre internacional, tiene responsabilidades internacionales. Y el Servicio Meteorológico Nacional, mientras el huracán no está sobre tierra, está repitiendo el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, porque otra vez, México es un país muy grande, ¿no? Pero hay muchos lugares donde entran ciclones tropicales, por ejemplo en Centroamérica, donde simultáneamente está afectando a Guatemala y a El Salvador, o a Guatemala y Belice, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pronóstico oficial internacional y ese es el que se sigue y ese es el que aparece en los boletines del Servicio Meteorológico Nacional. El boletín de huracanes del Servicio Meteorológico Nacional se emite 1 hora después que el que salió de Miami. La única diferencia entre uno y otro es que la posición del huracán está actualizada. Pero el pronóstico que se usa 1 hora después en México es exactamente el que salió hace 1 hora en el Centro Nacional de Huracanes. Yo quiero suponer que las autoridades en Acapulco, y estoy pensando en la Capitanía de Puerto, en la Marina, en la base naval... Todos tienen acceso. ¿Todos tenían acceso a eso? Todos. La pregunta que al paso de los días nos seguimos haciendo con recurrencia es en dónde estuvieron las fallas, si es que las hubo. Hay quien dice que la falla, pues no hubo falla, sino que más bien fue un fenómeno atípico, o sea que no estamos preparados para reaccionar ante los cambios tan rápidos en la intensidad de los vientos. Y más bien hay quien señala que las fallas estriban en el hecho de que no logramos traducir información como la que nos mostró en acciones preventivas. Ahora que veíamos las horas, 6 horas y media antes del impacto, si ya se sabía que iba a impactar como un huracán de categoría 5, bueno, tenemos testimonios de que a las 8:30 de la noche se estaba inaugurando en el Hotel Princess la Convención Nacional Minera. De hecho, tenemos compañeros que estuvieron ahí, físicamente ahí. Entonces, Y donde el secretario general del gobierno inaugura el acto, hace un discurso, convoca a todos el día de mañana, le presentan datos que dicen, oiga, ahí viene, y el secretario dice que no tiene conocimiento. Sí, no, pues es que no creo que esté mintiendo, no tenía conocimiento del asunto. ¿Tenemos alguna referencia internacional, algo que para aprender la lección de esta triste experiencia, lamentable experiencia, doctor, pudiera enseñarnos a procedimientos donde el pronóstico científico, el pronóstico sobre la base de los datos, se traduzca en acciones preventivas? ¿Es la costa atlántica de Estados Unidos? ¿Es Japón? ¿Dónde podemos voltear? Bueno, digamos, esta no es la primera vez que hay un huracán que se intensifica explosivamente, ¿no? Uno de los casos poco conocidos es Vilma, cuando estaba cerca de la isla Caimán, se intensificó muy rápidamente. Afortunadamente, después bajó un poco su intensidad antes de entrar a tierra, pero había una intensificación muy rápida, no tan rápida como esta, pero extremadamente rápida. Si el huracán Vilma hubiera estado muy cerca de la costa de Quintana Roo, cuando ocurre esa intensificación rápida, también hubiéramos estresado al sistema como en este caso ocurrió.
La última experiencia muy similar a esta es Patricia, que rompió todos los récords, etcétera, etcétera. Inclusive no se creía que fuera cierto, pero había un avión cazahuracanes que estaba volando frecuentemente dentro de Patricia y que hizo las mediciones con la forma normal de hacer las mediciones y demostró que sí tuvo una intensificación extraordinariamente rápida. Pero también, afortunadamente, antes de entrar a tierra, disminuyó su intensidad también muy rápidamente, de 5 a 4 muy rápidamente, y entonces los daños fueron mucho menores. Claro, entró en una zona con densidades de población, órdenes de magnitud menores a las de Ciudad Renacimiento. Claro. Entonces, los daños fueron mucho menores. Patricia nunca se va a hacer famoso por los daños que produjo, pero ha ocurrido y básicamente la sospecha de que puede ocurrir está asociada fundamentalmente a la temperatura de la superficie del mar. Entonces hay dos cosas que hay que considerar. Una es, si el huracán está entrando a una zona donde las temperaturas de la superficie del mar son más elevadas que en el lugar en el que está actualmente, digamos, el huracán trata de estar en equilibrio con su fuente de combustible, que es la temperatura de la superficie del mar. Entonces, si va a entrar en una zona que tiene aguas más cálidas que el lugar en donde está, podemos esperar una intensificación. Claro. Y la otra es que las temperaturas de la superficie del mar no sean las normales en esa época del año, que sean más altas que en esa época. Como todo parece indicar que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no es cierto? Sí. ¿Un grado ha subido la temperatura del mar desde el...? No llega a 1 grado todavía, pero está cerca de 1 grado. El mar, por cierto, absorbe del orden del 75% del calentamiento de la Tierra. Entonces, la temperatura que hemos subido en el aire es mayor, porque el aire lo recibe antes, pero eventualmente se transfiere al mar. Ahora, en este caso, y es parte de la climatología de temperaturas, es muy frecuente que sobre la costa mexicana, durante toda la temporada del verano y el otoño, tenga lo que se llaman albercas de agua caliente. Y entonces son zonas que tienen mayor temperatura. El mapa de temperaturas de la superficie del mar también aparece en esta página y aparece en muchas otras páginas, y claramente se veía que la temperatura de la superficie del mar en el lugar donde estaba un par de días antes era algo menor, no mucho mayor, porque es muy sensible a las temperaturas, y que iba a entrar, que si se daba esa trayectoria hacia Acapulco, iba a pasar antes de entrar a Acapulco por una zona de agua más caliente. Y además, ligeramente anormal, más cálida que lo normal. O sea, para esta época del año teníamos una temperatura del orden de 1 grado por arriba de lo normal en esta época del año. Y esto se explica, digamos, parcialmente porque estamos en una época de El Niño y parcialmente por calentamiento global. La temperatura, cuando se dice que es anormalmente alta o anormalmente baja, se calcula con respecto a los últimos 30 años. El promedio de los últimos 30 años en esa misma fecha, ¿no? A ver, dígame una cosa para darle seguimiento a lo que preguntaba Enrique y si podemos hacer mejor las cosas en el futuro. Usted no es una autoridad de protección civil, pero es una autoridad climatológica. ¿Se hicieron mal las cosas en Acapulco? ¿Hubo errores cometidos? Bueno, yo creo que se empezó muy tarde y además se confió ciegamente en el pronóstico que se hizo días antes, ¿no? Entonces la gente recibe la información, se está acercando el huracán Otis, perfecto. Creemos que va a entrar en Acapulco, perfecto, parece que va a ser nada más una tormenta tropical, ¿no? Y entonces, aparentemente, muchos funcionarios de protección civil locales, municipales, de varios municipios y también estatales, se quedaron con la idea de que... Era menor. Sí, iba a haber algo de daños, pero no era una cosa que no estuvieran acostumbrados. Ciertamente este huracán categoría 5 es probablemente el más intenso que ha entrado desde que el hombre desarrolló esa zona, ¿no? Ajá. Por supuesto debe haber algunos muy antiguos, claro, que deben haber sido más altos, ¿no? Entonces, definitivamente perdimos mucho tiempo, digamos, el tiempo que teníamos disponible, que por razones naturales era extremadamente corto. Además lo desperdiciamos, ¿no? Lo desperdiciamos pues transfiriendo la información de una autoridad a otra autoridad, etcétera. Tenemos una peculiaridad en el sistema de protección civil de México, en donde si a posteriori de un huracán uno entrevista a las personas que fueron parte de la cadena, les pregunta a uno, ¿a qué hora recibiste la información? A las 11:35.
Y entonces, ¿qué hiciste? Le notifiqué de inmediato a mis 5 subalternos que son, etcétera. Entonces entrevista uno a los 5 subalternos y dicen, ¿a qué hora recibiste la información? No sé, 15 minutos después que el jefe, ¿y qué hiciste? Le notifiqué a mis 5 subalternos. Pero así se sigue la cadena hacia abajo y todo el mundo le notificó a todo mundo, pero nadie dijo, yo hice esto, yo tomé esta tomar medida. Acciones, bueno. Yo ordené que los bomberos... Que hubo evacuación, ¿no? Que haya evacuación, que se pasara con megáfonos, etcétera, etcétera. Depende de la región, en fin. Entonces tenemos muy marcado ese asunto de que en el momento en que yo le notifico, o sea, que yo soy parte de la cadena de notificación, yo ya terminé mi trabajo. Pero hay protocolos de esto, es decir, viene algo y hay protocolos, es decir, no es... Si tienes uno eficiente o si tienes uno que no es tan eficiente, tú no puedes descansar la responsabilidad de la vida humana en un cuate que se ponga la pila. Hay manuales, hay procedimientos, se activan alertas, se avisa a la población, se mueven albergues, hay corridas de evacuación. O sea, se hacen cosas. Y aquí cuando uno voltea a ver o habla con la gente de Acapulco, la gente de Acapulco dicen... Nada, no nos dijeron nada, no nos avisaron nada. Hay por ahí alguien que dice que hubo perifoneo. Hemos entrevistado gente y nadie atestigua. El perifoneo fue después, no fue antes, ¿no? Por ejemplo, lo de los refugios temporales. Para que un refugio temporal funcione razonablemente bien, no se puede abrir 2 horas antes de que lleguen los vientos destructivos. Pues porque además ya no llegas, ¿no? Claro, se tiene que abrir días antes. ¿Por qué? Pues porque se necesitan colchonetas, se necesitan cobertores, se necesita agua, se necesita comida, se necesita una cocina que pueda dar los alimentos, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el momento en que se tuvo, digamos, 52 horas antes la información de que iba a entrar por Acapulco, por qué nos restringimos mentalmente a la idea de que iba a ser una tormenta tropical, que no iba a ser necesario el refugio? Los responsables de tomar la decisión desestimaron, me parece, a lo mejor la gravedad del asunto. ¿Vamos a una pausa? Porque nos presionan los señores. Y regresamos con el señor Piz y el señor Quintana. Mensajes, la silla roja, el doctor Rosengaus explicando en detalle todo esto, de lo que muchos tenemos dudas. La silla roja, volvemos. Estamos con el doctor Michel Rosengaus revisando esta parte técnica de la forma en que la tormenta crece, su intensidad, sube de grado de forma súbita. Señor Piz, por favor. Sí, ya nos explica puntualmente el proceso de formación, ¿no? Hasta llegar a huracán. Y lo que dice la gente en Acapulco, que se lo quiero preguntar, es que los vientos, como dice, fueron destructivos, 265 kilómetros por hora. Y lo que dicen ellos es que si este huracán hubiera traído agua, que no traía tanta agua, el efecto hubiera sido más dañino. Y recordaba que, digo, con la experiencia que tiene la gente de Acapulco, de ciclones, tormentas, huracanes, como el antecedente más presente es Paulina, tal vez, pero cuando fueron, Ingrid y Manuel, que fueron tormentas tropicales, ni siquiera llegaron a huracán, y además... por las dos costas, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, fueron también muy dañinos porque traían mucha agua. No trajo tanta agua, fueron más bien vientos. Si es que viene con agua, hubiera sido tan... Hubiéramos tenido un peligro adicional de desbordamientos repentinos de todos esos arroyos que están dentro del anfiteatro de Acapulco, etcétera, etcétera. Esos arroyos, digamos, pues tienen su cauce que típicamente trae un chorrito de agua. Y pero naturalmente antes de que hubiera ciudad de Acapulco se desbordaban y entonces ocupaban un mucho mayor espacio. Ahorita no se desbordan pues porque están encañonados totalmente, se pueden ver las bardas verticales que están en digamos el ancho del arroyo, lo que le dejan libre al arroyo es el ancho de una calle típica de Acapulco, es muy poco, ¿no? Entonces, de haber traído mucho más lluvia, también hubiera producido daños adicionales concentrados en las márgenes de los arroyos. Y de otros ríos, ¿no? Por ejemplo, el río de la Sabana, la laguna de los Tres Palos, etcétera, ¿no? Se habla de Paulín. Paulín
se usa como antecedente, pero no es muy comparable a este en el sentido en que Paulín no entró por Acapulco, entró por Puerto Ángel, Oaxaca, y luego se movió paralelo a la costa, y cuando llegó a Acapulco las velocidades de viento de Paulín eran 140 kilómetros por hora, o sea, un huracán 1. Entonces, desde ese punto de vista, Paulín fue muy destructivo en agua, pero no fue muy destructivo en vientos. Pero además, hemos estado machacándole a la población civil, digamos, el hecho de que el mayor peligro de los ciclones tropicales es que se va a inundar algo o que va a haber una corriente muy violenta en un arroyo. Pero eso es cierto bajo ciertas circunstancias, pero hay 4 peligros dramáticos del huracán y todos son peligrosos en diferentes lugares y en diferentes momentos. Entonces tenemos el viento, el oleaje, la marea de tormenta y la precipitación pluvial. Todos son peligrosos, pero no en los mismos lugares y no necesariamente coinciden en el tiempo. Este caso se ve claramente en las fotografías que el viento fue el dominante por mucho. Ya. Eso se puede ver simplemente de la distribución espacial de los impacto, daños. Claro. O sea, son muy extensos. Sí, kilómetros. Y todo está dañado. Digamos, no es la margen del río, no es la desembocadura del arroyo al mar, no son las embarcaciones que estaban en un punto específico, etcétera. Es todo. Digamos, el oleaje finalmente también se da por la velocidad del viento. Este oleaje, la verdad es que dentro de la bahía de Acapulco está bastante resguardada la bahía de Acapulco y en muchas direcciones del viento el oleaje dentro de la bahía de Acapulco se ve muy reducido con respecto a lo que había en el exterior. Y sin embargo ocurrió todo esto que le ocurrió a las embarcaciones. Desgraciadamente las tripulaciones decidieron quedarse en los barcos para salvar a los barcos. Yo creo que con una tormenta tropical sí, pero con un huracán 5 no. Claro. Doctor, una de las discusiones que hay es si esto es algo que comienza. Ya decía usted que no es el primer caso de intensificación explosiva, pero hay una conexión que estamos haciendo, cambio climático, elevación de la temperatura del mar y por lo tanto al menos posibilidad de que la recurrencia de este tipo de fenómenos aumente, que no sean cada décadas o centurias, no lo sabemos, pero que sean más bien cada 2 o 3 años y que peguen en muy diferentes lugares. ¿Qué tanto hay de esta visión que se está discutiendo? Sí, bueno, un ciclón tropical no es otra cosa que una máquina termodinámica que necesita un depósito de agua caliente en la parte baja y de aire frío en la parte alta. Si subiera la temperatura del mar a la misma velocidad a la que sube la temperatura en la parte alta de la atmósfera, no habría ninguna diferencia. Desgraciadamente lo que está ocurriendo es que el mar se está calentando más rápidamente que la parte alta de la atmósfera y en ese sentido tenemos más combustible para darle a esta máquina termodinámica, ¿no? Entonces, definitivamente la expectativa en este momento es que los ciclones tropicales que se formen en el futuro van a tender a recargarse más en las intensidades 3, 4 y 5 que en las que originalmente estaban. Van a ser más poderosos. Van a ser más potentes, pero pudieran ser menos en número. La verdad es que también la uniformidad de la velocidad del viento en el espesor de la atmósfera también es muy importante para los ciclones tropicales y se está esperando que en el cambio climático este cortante vertical sea mayor y eso dificulta la formación de los ciclones. Pero ya formado, probablemente los ciclones van a alcanzar más fácilmente la categoría 3 que lo han hecho en el pasado y lo que lo están haciendo actualmente, ¿no? Sí, también la duda que hay es por qué un huracán categoría 5 con esta fuerza de vientos, digamos, se limitó nada más al área de Acapulco, municipios circunvecinos. ¿Por qué no tuvo un efecto más amplio en otra parte del territorio de Guerrero, Oaxaca? Nos decía gente que estuvo por acá la semana pasada que en Zihuatanejo casi no se, o sea, sí llovió la fuerza del viento, pero no pasó prácticamente nada. Bueno, Chilpancingo también, pero no fue tan destructivo. Pues es una pregunta muy interesante. La realidad es que tanto Patricia, que se intensificó muy rápidamente frente a las costas del occidente de México, como eran huracanes relativamente compactos, eran pequeños en tamaño.
Nuevamente, el tamaño de un huracán no está asociado directamente a la intensidad. Hay huracanes pequeños muy intensos, por ejemplo, Andrew en 1973 en Miami, o en la zona de Miami, fue un huracán pequeño, pero muy destructivo, ¿no? Y hay huracanes muy intensos, extraordinariamente amplios, ¿no? Katrina fue muy amplio, pero más en México, por ejemplo, Vilma fue muy extenso. Sí. Gilbert, cuando veíamos imágenes de satélite de Gilbert encima del Golfo de México, sí, ocupaba la circulación, ya no digamos las nubes, porque son medio engañosas, pero la circulación ocupaba la totalidad del Golfo de México. Entonces, en este caso, ambos, Patricia y Otis, fueron huracanes relativamente compactos. Y entonces, sus efectos destructivos se extendían solamente, digamos, no sé, quizá 100 kilómetros a la derecha y quizá 50 kilómetros a la izquierda. Hay una asimetría muy fuerte porque los vientos que vienen del mar a tierra son más destructivos que los vientos que regresan de tierra hacia el mar. Y entonces, digamos, así estoy inventando los números en este momento, pero son mucho más pequeños. Digamos, ¿de qué tamaño podría haber sido la zona destructiva de Gilbert? Bueno. Pues probablemente 350 kilómetros a la derecha y digamos 200 o 250 a la izquierda, ¿no? Entonces, es un fenómeno más pequeño y esa es la razón por la que está concentrado el daño en una zona relativamente pequeña. El ejemplo opuesto es el huracán que ya había dejado de ser tropical en las costas de Estados Unidos hace unos años, el que inundó toda la parte subterránea de Nueva York, ¿no? Sí. Sandy. Ese ya había dejado de ser tropical y por haber dejado de ser tropical se extendió mucho y produjo marea de tormenta simultánea en una distancia de 1000 millas. Muy grande. O sea, era una cosa gigantesca, ¿no? Aunque ya no le llamaban ciclón, ya no era un ciclón tropical porque ya había dejado de ser tropical. Entonces, hubo una discusión tremenda ahí de si el Centro Nacional de Huracanes debía de dejar de seguir a estos fenómenos o no. La decisión fue que no los puede dejar de seguir porque la población se confunde, ¿no? Os recuerdo aquel otro, no sé si es Gilberto, no estoy seguro, la memoria me falla, pero usted me ayuda. Uno que cruza la península de Yucatán, baja de grado, que a mí me parece lógico, pero se lo pregunto, cuando una tormenta de estas golpea tierra, necesariamente disminuye su potencia, sí, ¿o estoy equivocado? Deja de tener contacto con el agua y entonces baja su intensidad. Pero si vuelve a salir al mar, puede volver a tomar cruza intensidad. La península y sale al Golfo y luego va a pegar hasta Tamaulipas, se inunda, no sé cuál era. Hay varios casos, Gilbert definitivamente era, pero hay otros casos previos, Janet, Janet, sí. ¿Cómo se llama? Ahorita se me olvida el nombre, pero hay varios casos históricos que pasan eso. Hay otro lugar en México en donde pasa 2 veces así. Es diferente, pero muchos de los huracanes que cruzan por arriba de la península de Baja California, cruzan por encima de la península, hay una sierra de 900 metros sí, claro. Es importante, los debilita, pero no tan grande, los debilita un poco. Pero vuelven a salir y luego vuelven a salir al Golfo de California y vuelven a levantarse. Pueden volver. Todo ese tipo de cosas son cosas que los meteorólogos saben y que, digamos, las decisiones que tomamos siempre tienen que ser decisiones conservadoras en el sentido de si vamos a exagerar en alguna dirección, tenemos que exagerar en la dirección de ser más seguros, no más inseguros. A ver, doctor, pero esto es muy importante. Esto no es un tema de feeling. Oye, compa, ¿tú crees que va a subir? Hay modelos matemáticos, hay comportamiento, hay una serie. Hay incertidumbres conocidas. Los modelos tienen cierta incertidumbre histórica no son medida. Perfectos, claro. No son perfectos, pero sabemos de qué tamaño es esa incertidumbre. Entonces, por ejemplo, hay una buena costumbre que es, si a ti te avisan que va a llegar un huracán categoría 1, tus medidas de protección deben estar diseñadas para un categoría 2. Si te dicen que un categoría elevado, 2, claro, para categoría 3, etcétera, simplemente pues porque la incertidumbre lo puede hacer más intenso o menos intenso, pero no nos vamos del lado menos intenso, nos vamos del más conservador, ¿no? ¿Hay más de 5 o la historia registra? No, digamos, arriba de 250 kilómetros por hora es un huracán 5. Y no importa, digamos, vamos a suponer que hubiera un huracán que tuviera 350, 400 kilómetros por hora, como algunos tornados tienen. Seguiría siendo un 5 en la escala actual, en la Saffir-Simpson.
Se ha hablado también, doctor, de la asimetría que existe entre el nivel de observación del lado del Golfo Atlántico versus el Pacífico, por el hecho de que Estados Unidos recibe una mayor cantidad de este tipo de fenómenos del lado de su costa este que del lado de su costa oeste. Y que esto nos debilita un poco como país, porque nosotros pues sí los recibimos al parejo. Es decir, hay muchos también de la costa. Sí, en el Caribe, pero también en el Pacífico. Oeste. Si es así. De hecho, para México es más frecuente que haya incidencias de ciclones tropicales en el Pacífico. Este año llevamos 6 incidencias, claro, no tan destructivas como Otis, pero llevamos 6 incidencias en el Pacífico y 0 incidencias en el Atlántico. Caribe. Entonces, hay una asimetría, digamos, para México es más importante el Pacífico que el Atlántico. Pero, por supuesto, los ciclones tropicales del Atlántico son los mejor monitoreados del planeta Tierra. Y los del Pacífico son los peor monitoreados de Miami también monitorea a los del Pacífico. Pero, digamos, hay un solo país que es afectado por ciclones tropicales del Pacífico nororiental, que es México. En rara ocasión, un ciclón que nació cerca de México viaja hasta Hawái, pero es raro. Entonces, digamos, ciclones tropicales que afectan a un solo país, pues el monitoreo se le deja a ese país, ¿no? Entonces, la diferencia más importante es que hay vuelos cazahuracanes rutinarios todo el tiempo. Básicamente, cuando un avión cazahuracanes está regresando de un huracán, hay otro que ya está viajando hacia el huracán. Entonces, cuando está suficientemente cerca de tierra, hay un vuelo cazahuracanes, ya sea que acaba de medir o que va a medir en muy poco tiempo. En el caso del Pacífico, se mandan aviones cazahuracanes cuando está cerca de tierra. En el caso de Otis, voló un avión cazahuracanes, pero sujeto solamente al que haya disponibilidad presupuestal. Digamos, hay ya me asustó, doctor, ya me asustó. Bueno, ¿México tiene? No. Aviones cazahuracanes no, pero hay muy pocos países del mundo que tienen aviones de investigación. Aviones cazahuracanes, el único que tiene un programa operativo grande, formal, es Estados Unidos. Hay una crónica urbana, déjeme ponerlo así, en el sentido de que los huracanes que vienen casi al final de la temporada son más fuertes y más intensos que los que surgen al principio. ¿Es cierto eso? Porque ahora justo estamos ya en la parte final de la temporada. Digamos, en general, dada la curva, digamos, de temperaturas de la superficie del mar y las condiciones en la atmósfera, los primeros huracanes de una temporada tienden a ser más débiles, no siempre, pero tienden a ser más débiles, y los últimos también tienden a ser más débiles. O sea, los del medio son los intensos, digamos. Exacto. De hecho, el pico de la temporada de huracanes en México es agosto y septiembre. Y septiembre es más crítico que agosto porque los huracanes del Pacífico recurvan más frecuentemente en septiembre por cómo la atmósfera se está moviendo, que empieza a ser invernal, que en agosto. Entonces, en agosto tenemos muchísimos ciclones tropicales, pero típicamente pasan cuasi paralelos a la costa de México. Y los de septiembre casi siempre recurvan y entran en algún lugar de México. Esto tengo la impresión, porque antes se decía que la temporada de huracanes fuerte eran agosto, septiembre y por ahí tal vez algún extravío en octubre, pero que ya no había. Y golpeó casi pues a finales de octubre. ¿Se está recorriendo esta temporada? No hay evidencia de que se esté recorriendo la temporada y no hay evidencia de que la zona de ciclogénesis se esté cambiando de un lugar al otro. La única cosa así un poco rara que hay con cambio climático es que hay cierta evidencia de que la latitud a la que los ciclones tropicales alcanzan su máxima intensidad se está desplazando ligeramente hacia el norte. Hacia el norte, está subiendo. Eso podría ser una buena noticia para México, porque México está relativamente dentro de la zona donde típicamente tropical, está. Claro. Entonces, si ahora el máximo se va a dar cuando ya está a la latitud de Estados Unidos, a lo mejor nos libramos, ¿no? Claro. Yo no le apostaría a eso, pero hay evidencia de que eso está ocurriendo. Se decía, otro mito urbano, como dice el señor Piz, pero no, yo aprendí eso en primaria con maestros de geografía. La temporada de lluvias en México es de mayo a septiembre. Y ahora llueve más tarde y sigue lloviendo a final del año. ¿Esto ya, el cambio climático nos ha desdibujado esos patrones? No, sigue siendo muy marcado así, pero la temporada de lluvias que coincide con la temporada de ciclones tropicales en México se alarga todos los años si hay ciclón tropical, ¿no?
digamos, las últimas lluvias de septiembre, octubre y noviembre, si hay lluvias fuertes en el país, típicamente son porque entró un ciclón tropical. Correcto. Entonces, digamos, son 2 temporadas de 2 fenómenos, no son independientes, pero no son el mismo Están fenómeno, conectados. pero una se traslapa con la otra, ¿no? Y entonces este alargamiento que podemos sentir en la temporada de lluvias está asociado más bien a ciclones tropicales, ¿no? Conclusiones, por favor. Pues ojalá tengamos el talento, capital humano, conocimiento, que no solamente tengamos la tecnología, sino tengamos los cerebros, capacidad de interpretación y que no tengamos esta burocracia que a veces no sabe qué hacer con la información que recibe. Creo que esa parte de la cadena de reacción ante este tipo de fenómenos es clave. Y pues muchas gracias, doctor, por ayudarnos a entender un fenómeno tan relevante como este. Bienvenido, doctor. No, gracias igual. Creo que ha sido una exposición muy puntual, ¿no? Una clase. Sí. Y bueno, este evento debe también servir, ¿no? Como un gran aprendizaje para el país, para los expertos, para las autoridades de protección civil, para saber cómo actuar antes, ¿no? No perder estas horas, como dice el doctor, que sobre todo en luz de día, que pues se perdieron muchas horas, ¿no? Y no se hizo nada. Y bueno, Sí, me da la impresión ahí, esta es una opinión personal, pero ahora que lo escucho con información técnica especializada y nos dice de este lapso, ¿no? Enorme, que se pudieron haber tomado muchas decisiones, avisos, protección, evacuación. Hay huéspedes en hoteles que no sabían absolutamente nada, ¿no? Cuando de repente sienten que se viene encima el cielo y dicen, ¿qué está pasando? Y nadie sabía, doctor. Y además, los que recibieron instrucciones de parte del hotel, recibieron instrucciones de quédense en su cuarto. Sí, es correcto. Pero hay cuartos en donde desaparecieron las paredes. Sí, Como claro. dicen, hay gente que posiblemente salió volando del cuarto, ¿no? Obviamente la instrucción correcta era para una depresión tropical o para una tormenta tropical y no para un huracán 5, ¿no? Sí, se desestimó ahí. sí salieron volando los colchones. Bueno, en los muebles, Sí, y eso, todo, imagínate sí. las personas. Yo sí, el dato que narro sí lo conozco y sé el edificio donde sucedió esto y donde el habitante de ese pues, no aparece, ¿no? A lo mejor cuando se limpien escombros y se limpien todas estas cosas irán apareciendo tristemente. Había una parada durante Gilbert, había una parada de Isla Mujeres que apareció. La parada, digamos, el letrero de la parada apareció en Cancún. En Cancún. Hay 7 millas náuticas entre uno y otro. O sea, el brinco que dio es un solo brinco porque si hubiera tocado el agua del mar se hubiera queda, hundido. claro. Entonces es un solo brinco de 7 millas náuticas. Voló. ¿no? Sí, nada más para que veas lo que puede volar. En fin, doctor, le agradezco muchísimo, doctor Rosenhaus, que nos haya ayudado a entender esto y a ilustrar y tocaremos a su puerta cada vez que necesitamos que alguien nos venga a dar una clase en 100% este sentido. disponible. Es usted muy Gracias. amable, le agradecemos mucho. En Quintana, muchas gracias. Gracias, buenas noches, doctor. Señor Piz, muchas Buenas gracias. noches, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias, buenas noches.